Amigos, quedamos en desarrollar ahora el tema de la analogía, ¿no? Que es el método de este arcano que es el mago, y es el método del hermetismo y en definitiva el método del tarot y de toda mística, ¿no? La analogía, método primero y principal, cuyo uso permite progresar en el conocimiento. Es la primera conclusión derivada del dogma de la unidad universal. Si en el fondo de la diversidad de los fenómenos se halla su unidad, es decir, si a la vez son varios y uno, tales fenómenos no son ni idénticos, es decir, univocidad, ni heterogéneos, equivocidad, sino análogos, por cuanto manifiestan su parentesco esencial. Esto ya nos da a entender que el que escribió este texto probablemente tenga una amplia formación filosófica. La fórmula tradicional que enuncia el método de la analogía es bien conocida. Se encuentra en el primer versículo de la tabla de Esmeralda, Tabula Smaragdina de Ernest Trismegisto. Y reza así: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Recordemos que así ora Jesucristo cuando dice: Padre, que se haga tu voluntad tanto en los cielos como en la tierra, ¿no? Así que suceda lo mismo, ¿no? Mateo 6:16. Esta fórmula vendría a implicar, digamos, que el hombre es una especie de microcosmos, ¿no? Y el cosmos es una especie de gran hombre, ¿no? La frase sería, el hombre es un pequeño cosmos y el cosmos es un superhombre, digamos, un ultrahombre, digamos, ¿no? Y yo recordaba una frase de Heráclito que dice: el camino hacia arriba y el camino hacia abajo es uno y el mismo, ¿no? Sí, esta sabiduría está muy presente, ¿no? en casi todos los pueblos. La fórmula de la analogía aplicada al espacio, es decir, a lo de arriba y a lo de abajo, es la base del simbolismo tipológico, ¿no? De los tipos, o sea, de los símbolos que expresan las correspondencias entre los prototipos de arriba, tipo modelos de arriba, y sus manifestaciones de abajo, ¿no? Como si hubiera una especie de participación entre lo de abajo y lo de arriba. La fórmula de la analogía aplicada al tiempo es la base del simbolismo mitológico, o sea, de los símbolos que expresan las correspondencias entre los arquetipos en el pasado y sus manifestaciones en el presente. Bueno, el primero que se nos viene a la cabeza de los arquetipos del pasado que se transmiten filogenéticamente, ¿quién es? Carl Jung, ¿verdad? Y esa fórmula del tiempo, ¿no? La fórmula simbológica del tiempo, simbólica del tiempo reza así, dice: lo que fue es como lo que será, y lo que será es como lo que fue, para realizar los milagros de la eternidad. Este principio está, así como el principio de la analogía del espacio entre lo de arriba y lo de abajo está en Mateo 6:16, la simbología analógica y mítica de lo que antes fue con lo que ya es y con lo que será está en Eclesiastés 3:15, ¿no? Un libro que escribió el mago Salomón, el rey Salomón, que tiene mucho que ver con todo esto, como vemos, ¿no? El mago es un símbolo tipológico que nos revela el prototipo del hombre espiritual, ¿no? El de arriba, el de abajo. Adán y Eva, Caín y Abel, y si se quiere el cisma de Ishu, de Saint Alivedré, son en cambio mitos
que revelan arquetipos que se manifiestan continuamente en la historia, es decir, son mitos del tiempo, ¿no? De las tragedias epocales y eternas de la humanidad. Y en cada biografía individual son símbolos mitológicos que pertenecen a la esfera del tiempo. Estas dos categorías del simbolismo, basadas en la analogía, forman por su relación mutua una cruz, ¿no? Es decir, las tipologías del espacio, arriba y abajo, y las mitologías del tiempo, ¿no? Pasado y futuro, donde hay un centro ahí. Bueno, en ese centro está el self, ¿no? el sí mismo, ¿no? Que tiene que buscar el equilibrio entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, y lo que pasó en el pasado con lo que pasará en el futuro. ¿Sí? El sano equilibrio es el self. Eso hay que buscar, y el arcano del mago nos ayuda a encontrar las señales para poder encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Bien. Lai Segang expresaba lo siguiente: todo mito expresa en forma de relato de un caso particular una idea eterna, intuitiva, reconocida tras el relato por quien la reaviva en la acción, ¿no? O sea que tenemos entonces prototipos, que son los del ser, digamos, y arquetipos, que son los del tiempo, ¿no? En los prototipos del ser, nosotros tenemos Dios, alma, mundo, que forman la unidad de lo presente, ¿no? De lo presente como presencia. Y los arquetipos del tiempo, la permanencia dentro del devenir en el presente temporal. O sea, el presente como presencia es el arquetipo del ser, y el presente como tiempo es el arquetipo mitológico, ¿no? Es el arquetipo del tiempo. Recordando un poco a Heidegger, ¿no? Que tiene un libro que se llama justamente así, Zeit und Zeit, ser y tiempo, ¿no? Mark Havent dice: nuestras sensaciones, símbolos de movimientos externos, se les parecen a los fenómenos, no más que las ondulaciones de la arena en el desierto se asemejan al viento que levanta con ella montículos, no más que el flujo y reflujo del mar se parecen a los movimientos combinados del sol y la luna, ¿no? Es decir, hay una analogía, digamos, entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo, fruto de una unidad, ¿no? De una cierta unidad que hay de todo lo real, porque en el fondo todo es no más que uno, ¿no? En el fondo todo es no más que uno. Es decir, las diferencias son aparentes, en la realidad todo es uno. Eso es básicamente, ¿no? Esa idea. Por eso, para el budismo, por ejemplo, el yo es una máscara, ¿no? Es una especie de escenificación teatral. Cuando uno habla de la subjetividad, de la individualidad, de que lo que pasa me pasa a mí, porque yo soy alguien que existe y que a mí me pasan las cosas y que yo estoy sufriendo, bueno, ese yo es una máscara, ese yo es una personificación teatral que no es auténticamente real, ¿no? Por eso la palabra persona justamente viene de prosofón, que en griego prosofón significa máscara, ¿no? Un poco uniendo Grecia con el Oriente, ¿no? La opinión de Kant, Hamilton y Spencer, que reducen los movimientos internos, ¿no? A simples símbolos de una realidad oculta, es más racional y verdadera que el realismo ingenuo. La ciencia misma debe resignarse a no ser sino un símbolo consciente de sí. Pero el simbolismo tiene otro alcance. Ciencia de las ciencias, como la llamaron los antiguos, lengua universal y divina, ¿no? Ese es el símbolo, ¿no? Porque, ya decía Heráclito, el Señor que habita en el oráculo no muestra claramente ni oculta, sino que se muestra a través de signos, ¿no? De semaino, ¿no? De símbolos. Indica.
Proclama y demuestra la jerarquía de las formas desde el mundo de los arquetipos hasta el mundo material. Hay una gradación de seres, ¿no? Dichas definiciones fueron formuladas, la una por un erudito alemán de Leipzig en 1924, la otra por un hermético francés de Lyon en 1906. Ambas expresan con exactitud las ideas correspondientes a los dos géneros de simbolismo, el mitológico, el del tiempo, y el tipológico, el del ser, que hace poco describimos. La tabla smaradina solo se refiere al simbolismo tipológico o del espacio, a la analogía entre lo que está arriba y lo que está abajo. De ahí la necesidad de añadirle, por extensión, la fórmula correspondiente sobre el simbolismo mitológico o del tiempo, que encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis. La distinción entre estas dos formas de simbolismo no deja de tener cierto alcance práctico. Así algunos autores ven en el relato bíblico de Caín y Abel un símbolo tipológico. Se empeñan en interpretar sus datos como símbolos de las fuerzas centrífuga y centrípeta. En realidad, el episodio de Caín y Abel es un mito, puesto que expresa en forma de narración un caso particular, pero una verdad eterna, refiriéndose por consiguiente al tiempo y a la historia, y no al espacio y su estructura. Es decir, son historias fundantes, ¿no? De aquello lo de Marx, ¿no? La historia nace como tragedia y se repite como comedia, ¿no? Es decir, hay una tragicomedia siempre que nosotros repetimos siempre la misma desgracia, ¿no? Lo que Lacan va a llamar Wiederholungswahn, ¿no? La compulsión a la repetición, ¿no? De ahí que el tiempo circular es el tiempo del eterno retorno, y el tiempo del eterno retorno es el tiempo de la tragedia, donde no hay esperanza. Por eso, en el mito de Pandora, el peor de los males es la esperanza, ¿no? Porque la esperanza vuelve a reduplicar la eterna agonía de lo siempre igual a sí mismo, ¿no? En el eterno retorno. Pero eso ya es un tema más filosófico. Dicho episodio nos muestra cómo unos hermanos pueden convertir, el de Caín y Abel, pueden convertirse en enemigos mortales por el hecho de adorar al mismo Dios de la misma manera. Ahí tenemos bien a la vista la fuente de las guerras de religión. Su causa no es una diferencia de dogma ni de culto o ritual, sino solamente la pretensión de la igualdad, o si se prefiere, de la negación de la jerarquía. En este relato hemos de ver también la primera revolución del mundo, el arquetipo o Urphänomenon de Goethe, de todas las revoluciones que han ocurrido en el pasado y seguirán teniendo lugar en el futuro de la humanidad. En efecto, la verdadera causa de todas las guerras y revoluciones, de toda violencia en general, es la negación de la jerarquía, ¿no? Es decir, que hay gente que está en un nivel espiritual, otra que está en otro nivel espiritual, hay gente que está más cerca de lo divino, hay gente que está más lejos de lo divino, según su gradación, y eso no nos hace ni mejor ni peores personas, simplemente que hay una gradación, digamos. El ángel está más cerca de Dios que nosotros y no hay por qué asustarse ni enojarse, ¿no? Y como los asesinatos, guerras y revoluciones continúan, el relato de Caín y Abel sigue siendo válido y actual. Esto hace de él un mito, más aún un mito de primer orden, ¿no? Es decir, una historia primigenia, es decir, fundante. Otro tanto sucede con los relatos de la caída de Adán y Eva, ¿no? El diluvio y el arca de Noé, la torre de Babel, etc. Son mitos, es decir, ante todo son símbolos históricos que se refieren al tiempo y no símbolos que expresan la unidad de los fenómenos en el espacio físico, metafísico y moral. Es decir, los símbolos tipológicos son de la razón pura, diría Kant, ¿no? En cambio, los símbolos mitológicos son de la razón histórica. Al estilo de, por ejemplo, la crítica de la razón histórica, ¿no? de Wilhelm Dilthey, ¿no? De Dilthey. La caída de Adán y Eva no revelan un suceso correspondiente al mundo divino, ni a lo que sucede en la Trinidad. Tampoco descubre directamente la estructura original del mundo arquetípico.
es un acontecimiento particular de la historia de la humanidad terrena, cuyo alcance cesará con el fin de la historia humana. Es decir, aquello que fue conseguido en el origen es conseguido para siempre, ¿no? Por eso la ética de Nietzsche está basada justamente en el eterno retorno, ¿no? Obra de tal manera que lo que eliges, lo eliges para siempre. Esa es la máxima de Nietzsche, ¿no? Por otra parte, sería erróneo interpretar, supongamos, la visión de Ezequiel, que da piel a la cábala, a la mística judía, la Merkabah, como mito, ¿no? La Merkabah es una carroza que tiene una visión, el profeta Ezequiel, de una carroza que los judíos tratan de imitar como el método para llegar a la contemplación de Dios, ¿no? Esa carroza celestial de Dios aparece en Ezequiel 1, del 4 al 26, ¿no? Que está cubierto por 4 querubines y que rueda en 4 ruedas, ¿no? Y los querubines tienen 4 alas y 4 caras. La visión del carro celeste es una revelación simbólica del mundo arquetípico. Trátase acá de un simbolismo tipológico del espacio, ¿no? de las categorías del espacio, lo que muy bien comprendió el autor del Zohar, al considerar la visión de Ezequiel como símbolo central del conocimiento cósmico, según la regla de la analogía de lo que está arriba con lo que está abajo. El Zohar conoce bien esta regla, ¿no? El Zohar es uno de los grandes libros de la Kabbalah judía y dice: lo que está arriba es como lo que está abajo, como los días de arriba están llenos de las bendiciones del hombre celeste, así los días de abajo están llenos de la bendición merced al hombre, el justo, ¿no?